Muy bien, mis queridos teleamigos, les quiero dar dos anuncios antes de seguir con el tema que es bien interesante. El 18 de noviembre tenemos de 8 a.m. a 4 p.m. en la Corporación Belén, transversal 22 bis 6035, el seminario de la sanación a través del combate espiritual. Viene Martica Guerra, estoy yo, hay un sacerdote exorcista y vamos a hacer una batalla espiritual, y seguramente en ese día, si Dios quiere y si Dios lo permite, saldrá el libro del combate espiritual que gracias a Dios y a la enfermedad pude terminar en estos días y lo están digitando para corregirlo. Viendo esta locura que estamos viviendo, toda esta parafernalia satánica, cuando me dicen que encontraron un niño desmembrado, que le sacaron el corazón, eso que es típico en los cultos satánicos, que se han vuelto últimamente muy comunes, pero desgraciadamente, como la mayoría de nuestros obispos no creen en eso, creen que es una cosa cultural, como cuando las babalúes bailaron en el proceso de paz en Cartagena y en la Plaza de Bolívar alrededor de un círculo y de una estrella, y hicieron bailes satánicos porque son babalúes, semidesnudas cubanas. No sé, no hubo ninguna respuesta de nuestros obispos, que seguramente miraban eso como un tema cultural, y los que creen no se atrevieron a quedar mal con sus colegas. Estamos en un momento terrible. Leía yo el último catecismo de la Iglesia antes del advenimiento de Cristo. La Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de la iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y el Mesías venido en carne. Catecismo 675. Catecismo 675. No me inventé yo eso. Habla de la falsificación de un reino futuro. Todo esto es terriblemente lo que estamos viviendo, descrito por el catecismo. Parece que proféticamente inspirado, claro, es una obra de Juan Pablo II y el Papa Benedicto, cuando era prefecto de la Congregación de la Fe. En el catecismo tenemos eso. Entonces, por eso vamos a hacer una sanación a través de combate espiritual el 18 de noviembre del 2018, de 8 a 4 p.m. en la Corporación Belén. Y me llegó una triste y terrible noticia de que en el gobierno de Santos, cuando terminaba este horroroso proceso de paz, que yo no sé por dónde está la paz, porque todos los días, hoy mataron 6, y se roban los niños, se desaparece la gente, matan los policías por todas partes. Entonces uno, claro, y el acicate de la polarización en el país tan radical y tan terrible del partido político odia a Uribe, Revista Semana, El Tiempo, Caracol, todo eso, que eran los mercenarios del presidente Santos. Bueno, entonces, que lo apoyaron tanto tiempo y nos dejó las arcas vacías. Yo creo que cada ministerio nos debía contar cuánto le quedó para que no tengan que poner más impuestos. Decía Jaime Castro que para pagar lo que la guerrilla quiere habría que hacer 4 reformas tributarias. Pero lo que más me impresionó fue que el señor de la Calle nos dijo que no iba a haber más ideología de género y que en el proceso no había eso, aunque después nos dijo que Simón de Beauvoir decía que uno podía escoger el género que quería, es decir, como si uno naciera escogiendo el sexo. Yo entiendo algo distinto. Yo entiendo que la mujer tiene 7 hormonas diferentes de las del hombre, ¿sí? Tiene hormonas mamarias, tiene hormonas
la matriz tiene hormonas diferentes del hombre, lo que hace que el hombre y la mujer son iguales, pero son diferentes, con funciones diferentes, ¿no? Con misiones diferentes. La mujer tiene que parir los hijos, tener los hijos, llevarlos en el vientre. El hombre no puede hacer eso. Pero en esto de género ha sido terrible la distorsión. Ahora le voy a leer unas profecías de 1973 sobre todo eso que está sucediendo, pero literalmente en el año 73 el pastor David Wilkerson lo profetizó, y lo profetizó San Nilo en el siglo V y San Vicente Ferrer hacia el siglo XIII. Entonces nos prometieron que no iba a haber ideología de género, y las cartillitas que la ministra de Santos nos iba a meter, pues las retiraron, pero las retiraron con trampas y con mentiras como siempre, porque después esa depredadora clase política volvió a estafarnos con los decretos 410 y 762 del 2018. 410, 762 del 2018. Entonces, para meter nuevamente las cartillas y ese baño de pornografía y de obscenidad y de degeneramiento y de ataque a los niños y a los inocentes a través de nuevas cartillas y de nueva imposición de unas normas contra los niños, contra la juventud, contra el país, contra la moral, contra el cristianismo. Yo no sé, estos hermanos cristianos evangélicos y los cristianos católicos que pertenecen a la iglesia limpia, a la iglesia remanente, deben reunirse el 6 de noviembre del 2018 contra los decretos 410 y 762 en Bogotá, desde el Monumento de los Héroes Caídos por la calle 26 hasta la Plaza de Bolívar, 10 AM, 10 AM, 6 de noviembre, 10 AM, 6 de noviembre, ni cartillas ni decretos. Nos estafaron en el tiempo de Santos, eso es normal, ¿no? Nos dijeron que no había cartillas y la señora ministra dijo que no y las retiraron y todas las cosas para depravar y degenerar más a los niños y meternos en una sociedad absolutamente corrompida moralmente. No solamente la corrupción es económica, sino que la corrupción es moral. Ese no robarás, pues eso hay que abolir ese mandamiento en Colombia. Y ahora la fornicación, el prójimo, los actos impuros también. Recuerden que San Pablo y el Apocalipsis dice que los homosexuales, los afeminados, todo eso, y los ladrones no entrarán en el reino de los cielos. La Biblia dice que no entrarán en el reino de los cielos. Estamos llevando a los niños a una degeneración total, no solo a la adicción de los aparaticos, que los adultos también la tienen, sino a los niños que están metiéndose en eso. Hay 6, 8, 10 millones de imágenes pornográficas en internet y además nos quieren implantar nuevamente las cartillas que nos habían prometido que no lo iban a hacer, como nos prometieron en el plebiscito, que se lo robaron también, ¿no? Y nos engañaron. Yo creo que el país está suficientemente decepcionado, desesperanzado, con todas las mentiras que la clase política, sobre todo en el gobierno anterior, nos dijeron tantas mentiras y nos engañaron con el plebiscito, nos engañaron con las cartillas, ¿no? Empezaron a echar a la gente buena de la prensa, como a Salud Hernández, como a el de la barbería, a José Obdulio, los fueron sacando de la prensa, Fernando Londoño, a todos, le pusieron una bomba, y para implantar lo que llama la inundación de inmundicia sobre el país, y además el robo continuado de todo, robo, es decir, Nelson dice que el rey de los políticos en el Antiguo Testamento era el rey Isaacar, y sacar, y que el cóndor ya no existe en la bandera colombiana porque el cóndor está desapareciendo. Entonces el nuevo es el róbalo, un róbalo en el escudo de Colombia, donde todos roban en Colombia.
¿no? Le adulteran a uno el taxímetro, los otros, los campesinos, arrojan al vecino y entran a ordeñar la vaca el vecino a las 3 de la mañana, los congresistas, todos, concejales, todos. Entonces, únete a la gran marcha nacional contra los decretos 410 y 762 del 2018, decretos con los cuales fuimos estafados porque la promesa era que iban a retirar las cartillas. En Bogotá, desde el Monumento de los Héroes Caídos por la calle 26 hasta la Plaza de Bolívar, 10 a.m., únete a la gran marcha nacional, 6 de noviembre del 2018. 6 de noviembre del 2018, gran marcha nacional contra la ideología de género. Me acuerdo mucho que el señor de la calle dijo, ay, no hay convenio en ninguna parte, habla de ideología de género, y ¡tan! Ahí iba. Otra mentira, es que políticos, ¿no? El arte de mentir. Debemos escribir un tratado de mentiras en Colombia, y sobre todo en esos 8 años fatídicos del gobierno anterior. Entonces, yo quería mostrarles un poco una profecía de 1973, donde nos habla de todo esto. Les quiero mostrar si esto es verdad o no es verdad. Ustedes dirán si es verdad. 1973, La Visión, editorial Vida, David Wilkerson. Entonces, una inundación de inmundicia. Y empieza con una cita bíblica: ay de los habitantes de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira para engañar, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios, afligir a los elegidos de Dios. Y ese derrumbe moral es terrible, terrible. El mundo afronta un baño de obscenidades tan intenso que afligirá la mente y el alma de algunos de los más devotos cristianos de hoy. La Biblia dice que Lot afligía su alma día y noche por las cosas que veía y oía en Sodoma. Sodoma del homosexualismo, ¿no? En breve los cristianos van a quedar expuestos a una corrupción moral y a una sensualidad tan violentas que será necesario estar bien agarrados a Dios para sobrevivir. Bueno, eso es parte de la profecía. Vamos a ver qué sigue con la profecía. Es bien interesante. Se exhibirán asimismo películas que van a parecer fascinantes: el estupro, el suicidio, la violencia sexual masiva, terminando en la muerte y en el viaje final. El nuevo acontecimiento de las películas eran los denominados documentales de asesinatos homosexuales en masa, espeluznantes y estremecedores. Sexo, asesinato, sexo, muerte, sexo, sangre, sexo, tortura, sexo y violenta. Son los temas pornográficos disponibles. Seguimos con las profecías. Los seductores, pornógrafos y hombres malintencionados van a mostrar desprecio por las leyes y las autoridades locales. Promoverán descaradamente su obscenidad y su inmundicia y su pornografía. Abrirán numerosos salones de masajes, vistas, pues, etc. Seguimos con la ideología de género. Hay solamente 2 fuerzas que contienen a los homosexuales. Año 73, profecía de David Wilkerson, de entregarse completamente a sus pecados. Estos 2 frenos son el rechazo, que son objeto por parte de la sociedad, y el repudio y las enseñanzas de la Iglesia. Cuando la sociedad ya no rechace su pecado como algo anormal y los acepte y los estimule en su anormalidad, y cuando la Iglesia ya no predique contra él como pecado y los conforte en sus actividades sexuales, no existirá ninguna fuerza ni impedimento para ellos. ¿Quién soy yo para juzgarlos?, dijo alguien por ahí en un avión. Las compuertas estarán abiertas y se estimulará a los homosexuales a que continúen en su pecado. Créame cuando les digo que no está lejano el día en que usted tomará un periódico local y leerá relatos sórdidos acerca de niños inocentes acometidos por desmembradas pandillas homosexuales en los parques y en las calles de la ciudad. Las violaciones en masa vendrán tan seguro como que están predichas en los evangelios. Yo lo veo venir en nuestra generación. 27 muchachos fueron asesinados en Houston. Aquí asesinamos a una mujer todos los días y violamos a un niño cada hora en Colombia.
En Estados Unidos por cada 100 violadores capturan 96, 97. Aquí por cada 100 violadores capturan a 1. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Estoy comentando una profecía de 1973. Dijo que vendrá una pandemia homosexual, ¿no?, cuando la sociedad no lo repudie y la iglesia no enseñe contra eso. Ya estamos en eso. Al contrario, tenemos los seminarios llenos de homosexuales, eso lo sé yo y lo puedo demostrar, y la facultad de teología. Llegamos a la gran apostasía y a la infestación final. Catecismo 675, 676, 677, donde nos habla del final de los días. Y la Virgen de la Salet, programa que vamos a ver la semana siguiente, interesante. Veo muy claramente a los homosexuales manifestándose en gran número y los crímenes de desviación sexual llegarán a ser más numerosos y más depravados. Bueno, infidelidad en el ministerio. Viene un reblandecimiento hacia el divorcio en las iglesias y en el ministerio. Está sucediendo secretamente a miles de ministros y de personas muy devotas. Tienen relaciones secretas ocultas a los ojos de los hombres. Están engañando y entregándose a pecados sexuales secretos para contrarrestar la fuerza de este derrumbe moral. Y el ministro y el sacerdote del Evangelio habrán de enfrentar en su hora suprema de tentación. Aquellos que pensaban que no eran susceptibles de tentación serán sentados de la manera más severa. Aquellos que continúen flirteando y siendo indulgentes consigo mismos encararán una terrible hora de desesperación y de fracaso. Aquellos que abandonen los pecados sexuales secretos serán restaurados y sanados. Hay pecado en el campamento y debe ser purificado, nos dice el Salmo, ¿se acuerdan? Hay pecado en el campamento y deben ser purificados. Y nos dice el mismo libro, sigamos adelante, dice, nos hallamos frente a la hora de extremos en que los evangelios se irán tras comezón de oír novedades, irán buscando a estos ángeles de luz que en realidad estarán predicando, enseñando herejías. Las nuevas doctrinas usarán el nombre de Jesús deliberadamente y estarán adornadas de aderezos de ascetismo. Asimismo, un número creciente de cristianos sinceros venderán lo que tienen, se incorporarán a comunidades de tipo cristiano. Presenta un modo de vida muy difícil eso, pero muy poquitos. Bueno, estarán involucrados en la alimentación de los poderes y la predicación de un gran amor. Predicarán un gran amor, pero no vivirán el evangelio. Bueno, habrá una iglesia subterránea predicando el retorno de Jesús al final de los tiempos. Este es un libro muy interesante, les cuento. Viene también el surgimiento de una superiglesia mundial. A la vez, líderes protestantes del movimiento ecuménico insistirán en obtener ciertas concesiones en Roma y las recibirán. Ya las están recibiendo. Bueno, perseguirán a las organizaciones religiosas que se opongan a sus teorías, a su hegemonía. La superiglesia danza al desnudo en la iglesia de Dios. Se han hecho ya profanaciones en grandes templos católicos también. En la iglesia dominical y en la iglesia hay un plan de estudios que sugerirá a los niños y adolescentes que la homosexualidad es una forma normal y aceptable de práctica sexual cristiana. Los homosexuales y lesbianas acogidos con agrado por la superiglesia. ¿Por qué no leemos el documento de Monseñor Viganó? Es bien interesante, no soy yo, léanlo. En cambio serán defendidos por las superiglesias y serán admirados por su coraje, y los homosexuales y la buena voluntad de ser diferentes. Esta superiglesia se acomodará a las debilidades humanas. ¡Qué impresión! Esto escrito en el año 73.
Veo a Satanás tratando de empantanar los programas y estaciones con expedientes legales. Trabajen entre tanto, dijo Jesús, porque es de día y llega la noche y ya no podrán hacer nada. Dijo Jesús, trabajen. Yo les invito a los cristianos evangélicos, no usen las redes sociales, úsenlas todos ustedes y los cristianos católicos a la gran marcha nacional. Felicito al doctor Ángel. El 6 de noviembre de 2018, en todas las ciudades de Colombia es diferente en diferentes momentos, pero en Bogotá, ahí en toda Colombia, vamos a empezar a marchar los cristianos. Si marchan los mamertos cada rato, ¿no? Por ahí, por todas partes, vamos a marchar contra los decretos 410 y 762 del 2018, con el cual nos estafaron, nos engañaron. En Bogotá, desde el Monumento de los Héroes Caídos por la calle 26 hasta la Plaza de Bolívar a las 10 a.m. Únete a la gran marcha nacional, no más a la imposición de la ideología de género, únete a la gran marcha nacional. Yo no sé si las periodistas, las señoras periodistas, tendrán hijos o tendrán nietos y los querrán ver degenerados y corrompidos, ¿no? Depravados o homosexuales o asesinos o violados, pobrecitos. Entonces, hagamos el propósito de hacer las cosas. Aquí dice, hay evangelistas de Satanás. Qué horror cuando vi yo ese niño desmembrado, que le sacaron el corazón por allá en Vigía del Fuerte. Una vez hubo por allá una masacre en esos cultos satánicos. Predicarán acerca del poder de Satanás, trabajarán con pasión y celo para guardar prosélitos, harán circular tablas, ouijas, escritura espiritista, naipes tarot, horóscopos, libros de ocultismo, yoga, reiki, enneagrama, serán devorados por los jóvenes en busca de la verdad. El mundo no dará crédito, esto año 73, esta profecía, a lo que está sucediendo, porque todo esto caerá sobre la tierra como una locura. Lo que estamos viendo en este momento es una locura. Uno ve un noticiero colombiano, tiene que haber una enciclopedia de delitos nuevos. Vendrá una tribulación, dice. Dice, el diccionario define tribulación como angustia, aflicción, sufrimiento, la gran tribulación, increíble sufrimiento y crisis. Dice el Espíritu Santo está dando a la humanidad que se prepara para el final de las cosas. Está permitiendo que la naturaleza azote esta tierra. Hoy pues la inundación de Venecia, la inundación de Roma, la inundación de Córcega, el terremoto la semana pasada en Grecia, todos los días se aproxima el día de la ira y del juicio, el dies ire, que habla Sofonías, que habla Joel, que habla el día de la ira de Dios. Podemos creer las predicciones de Jesús, eran de Jesús, ¿no? En una era en gran aumento de conocimientos, de grandes logros científicos, podemos realmente aceptar la idea de un mundo en completo caos, como está hoy. 1973 era muy distinto el mundo al de hoy. Esto es una profecía del 73, vendrá una tribulación. Guerra y terrorismo. Vimos actos de terrorismo y violencia. Esta semana, atentado contra la sinagoga en Estados Unidos, una infamia contra los judíos, como siempre, persecución antisemita. Depresión de alcance mundial, desenfrenada inflación, economía ruinosa. Va a haber una realidad, un breve periodo de frágil paz sobre la tierra. Sobreviviremos a todas estas crisis, tendremos paz y prosperidad. Entonces, repentinamente el mundo será arrastrado a una destructiva guerra mundial final, y está muy profetizada por los profetas católicos, mucho antes que el pastor Wilkerson. La tercera guerra mundial está en el tercer secreto de Fátima, y Wilkerson tiene aquí algo que es de él. Dice más de 2.000 millones de muertos, eso en la guerra. Pero la Virgen de Fátima dice que habrá 2/3 de la tierra exterminados. Y el profeta Zacarías lo dice. La Biblia lo dice, y lo dice con mucha claridad el profeta Zacarías. 2/3 de la tierra serán exterminados, dice el profeta Zacarías. O sea, a Wilkerson le faltaron, habla de 2.000 millones de muertos.
Zacarías habla de 4.300 millones de muertos. 2/3 de la tierra exterminado. La predicción de Noé fue ignorada. A Noé tuvo una predicción sobre el diluvio, y el diluvio universal está demostrado científicamente, y hay leyendas del diluvio entre los vikingos, entre los pieles rojas, entre todos guardan una tradición del diluvio universal. Y ahora va a haber un diluvio de fuego, dice la Virgen de Akita, Japón. El mundo fuera de control. A pesar del aumento de ciencia, la naturaleza humana se hará esclava de la inmoralidad, de la violencia y de la rebelión. La Biblia predice una época de terrorismo total y de violencia. Y la Virgen dijo hace 40 años al Padre Gobi, el terrorismo que será por 1000. Ahora lo vemos todos los días, que explotó una bomba en Kabul, que explotó una bomba en no sé dónde, que el carro del loco que atravesó las calles en Francia, que todos los días terrorismo que está creciendo por 1000. Y no vemos que las profecías católicas se cumplen literalmente. Mire, yo tengo decenas de profecías de santos católicos, ¿no? En este libro del Reino del Anticristo. Lástima que cuando Morgan Freeman, al que yo admiro tanto, estudió lo de las religiones, tuvo varios desfases y varias equivocaciones. No estudió lo de la profecía católica, que es tan certera. La semana entrante ustedes irán a ver las profecías de la Saled y voy a seguir con eso. Naciones enteras seguirán filosofías de rebelión impía y de cultos religiosos falsos. El mundo se las va a arreglar para colocarse en posición de ilegalidad e indiferencia, de impunidad. Lo que decía yo el otro día, Colombia está entrando en la impunidad absoluta, y eso lleva a la anarquía total, al desmembramiento social total, ¿no? Los niños se pierden esta semana dolorosamente en Santa Marta, en otras partes, y ese niño desmembrado que sacaron del corazón al estilo de los aztecas, que en las pirámides arrojaban a esas muchachas abajo. A mí cuando la gente dice es que los cristianos acabaron con la cultura azteca, no acabaron. Acabaron con el asesinato de una mujer diaria, que le sacaban el corazón y la arrojaban, y a veces todavía abrían el pecho estando viva y le arrancaban el corazón. Y a este niño le hicieron eso en Vigía del Fuerte, en Colombia, en cultos satánicos. Y bueno, es lástima que los investigadores no entiendan eso, porque eso es una cosa muy horrible. La Biblia predice una época de terrorismo total y de violencia. Una inmoralidad de increíbles proporciones rodeará a los cristianos y afligirá su alma casi hasta la muerte. Satanás intentará desacreditar y destruir la obra del Espíritu Santo. Naciones enteras seguirán filosofías. Oiga, las filosofías hoy, ¿no? Los maestros ascendidos, el yoga, el reiki, el acuario, todo esto del pensamiento positivo, todas esas bestialidades en que se metió la gente alejándose del único y verdadero Dios, el Dios que resucitó, el Dios que caminó sobre las aguas, el Dios de vivos y muertos, el Dios que da vida y vida en abundancia. Se le olvidó el Dios que sana, no por cerrar los ojos y concentrarse, como decía el señor Freeman. No, nosotros hemos visto sanaciones completas aquí sin cerrar los ojos, hemos visto sanaciones a distancia, a kilómetros. Hemos visto gente que no se concentra y se sana, gente que recobra un estómago completo, como el doctor Jairo Caracas, leyendo la Biblia sin concentrarse. No se puede reproducir, gente que le crecen los pies, gente maravillosamente que se libera de esos demonios de opresiones terribles. Adoración de los demonios en aumento. La Biblia profetiza que a pesar de que el mundo se tambalea al borde de la guerra y la devastación, la tercera guerra mundial está cerca, les digo, la humanidad se volverá a la adoración de demonios, de espíritus satánicos, de todos ídolos de metal, de piedra. El incremento de las prácticas de ocultismo que estamos presenciando ahora está predicho claramente en la Biblia como una señal de los últimos tiempos. En la actualidad muchos jóvenes rinden culto a Satanás, y adultos adoran dioses de la tecnología y de la ciencia, el internet, la tablet, parece el bazar de los idiotas. Un día en el aeropuerto pasé, había 200 personas esperando un avión y nadie hablaba porque estaban ahí.
el bazar de los idiotas, se llama eso. Dependientes, hay clínicas para esa dependencia ahora. Se acabó la familia, se acabó el diálogo y se acabó todo. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Escasez de alimentos, enfermedades mortales. Bueno, sobre eso nosotros tenemos unas revelaciones de remedios e indicaciones dadas para el cielo para el final de los tiempos, dadas del cielo. Hemos recogido algunas medicinas de esas. Pero los quiero invitar de nuevo a la gran marcha nacional contra la ideología de género. No dejen que terminen de depravarse, de degenerarse moralmente sus hijos, sus niños, de que en los colegios les enseñen porquerías, infamias, inmundicias. En Estados Unidos muchos católicos volvieron al homeschool, a enseñar a sus niños en la casa, porque es que ya si los llevan al colegio les van a enseñar y les van a hacer un daño terrible. Sobre pornografía, hemos llegado a ese grado de generación. Volvimos a las cartillas contra los decretos 410 y 762, nos habían engañado, creímos que habían retirado las cartillas. Únete a la gran marcha nacional contra la ideología de género. El 6 de noviembre de 2018, desde el Monumento de los Héroes Caídos por la calle 26 hasta la Plaza Bolívar, a las 10 a.m. 10 a.m. en Bogotá, en todas las ciudades hay marchas. Vamos a empezar a marchar, cristianos evangélicos, católicos cristianos, y vamos a empezar a marchar, unidos vamos a marchar porque somos cristianos, que no acaben más con nuestra juventud y con nuestras jóvenes. Aquí están las 7 plagas finales, úlceras malignas, el SIDA fue la primera plaga profetizada y la Virgen se la profetizó y se la dijo al Padre Goy. Y todas esas profecías católicas que se han convertido, contaminación de los mares, contaminación de los ríos y las aguas, olas de calor mortal, soles abrasadores, apagones internacionales, baño de sangre en el suelo israelita, bueno, tantas cosas, piedras de granizo de varios kilos. Nosotros sacamos del libro de Monseñor Pascualini Fusco y el seminario del 18, la sanación a través del combate espiritual, sacamos del libro de Monseñor Pascualini Fusco, un exorcista famoso, la oración de rebote. El Señor le reveló a Monseñor Pascualini Fusco Pascualini la consagración a la Inmaculada, la consagración a San Miguel Arcángel como una oración de rebote contra los maleficios, contra los conjuros, contra las brujerías. Pero no se trata de dañar al brujo, de dañar al que le hizo el daño. No, se trata es de que se convierta esa persona, no se trata de darle garrote, ni de vengarse de él. Dios no es así, ¿no? El rebote es para que esa persona sienta el daño que iba a hacerle a usted y se convierta y se sane, ore por él para que se sane y se convierta. Pero no se trata de garrotearlo, de golpearlo, no es una venganza. Y si usted no está en gracia de Dios, y si usted no está confesado y comulgado, la oración no la haga, que la convierte más bien en un talismán, en un maleficio, no. Consagración a la Inmaculada y consagración a San Miguel Arcángel. Yo les recuerdo lo de San Pablo en Corintios, que un señor de la comunidad tuvo relaciones con la madrastra, con la esposa de su papá, la nueva esposa. Y San Pablo dice: a fulano lo entregué a Satanás para que hiera su cuerpo y salve su alma. Al herir el cuerpo, la persona se enfermó y quién sabe de qué manera el demonio lo hirió. Y Dios de ese mal sacó un bien. Porque en la otra carta, en los Corintios, el hombre regresa a la comunidad y San Pablo lo acoge con mucho amor y dice: no lo reprochen, no lo molesten, para que no se apoque, no se acompleje, recíbanlo con amor, ¿no? Entonces la oración de rebote no se trata de golpear gente, de azotar gente, de vengarse, no. La oración de rebote es para que esa persona sienta el mal que le hizo a usted y con eso tal vez se convierta, porque Dios de un mal saca un bien, ¿no? Pero a mí a veces las interpretaciones que la gente da me preocupa mucho. Hay mucho más profecías católicas
en este libro del reino del anticristo. Si yo pudiera, no sé si el señor Freeman habla español o no lo voy a traducir, pero de todas maneras hay muchas profecías católicas que se están cumpliendo literalmente del siglo V, del siglo XI, del siglo XIV, profecías impresionantes. Dice que la falsa iglesia tratará de adaptarse al mundo, ¿no? De relajar los mandamientos, dice San Antonio Abad, de relajarse por completo y de adaptarse al mundo. Esa es la iglesia ramera de que habla el Apocalipsis, y la verdadera iglesia quedará un pequeño resto. Eso lo dice también. Los invito a la sanación a través del combate espiritual, el 18. Les recuerdo, el 18, hay escaraperas todavía en Belén, transversal 22 bis 6035. Vengan a la Corporación Belén y van a participar de esa batalla espiritual. Voy a estar yo, va a estar Martica Guerra, va a estar un sacerdote exorcista, y vamos a tener un combate espiritual. Combate espiritual. Tenemos los remedios, también el libro de los remedios para sanar las enfermedades en el fin de los tiempos. Y no se olvide en ir a la marcha el 6 de noviembre del 2018. Hay que ir a la marcha por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por la vida de Colombia, por Colombia, porque es que si seguimos trayendo ese baño de inmundicia sobre Colombia, pues vamos a acarrear más castigo sobre Colombia. Bastante nos merecemos ya. El libro de Nery Madrigal habla de que Colombia será despedazada pedazo a pedazo, será destruida pedazo a pedazo. Y habla de un terremoto terrible que vendrá sobre Colombia y sacudirá muchas partes. Podemos evitar, menguar, disminuir, restar ese tipo de cosas. Oremos también por estas personas que nos han engañado con lo de la ideología de género y que nos quieren imponer esos decretos 410 y 762 del 2018. Vamos el 6 de noviembre al Monumento de los Héroes para salir de ahí hasta la Plaza de Bolívar. En todas las ciudades de Colombia va a haber movimientos. Nos vamos a empezar a mover. No solamente que protesten los estudiantes o proteste la gente, no. Nosotros vamos a protestar por algo que es realmente válido, que implica la salvación del alma. Acuérdense que Jesús dijo, trabajen mientras es de día, porque llega la noche en que ya no podrán hacer nada. Entonces yo le pido a los católicos, trabajen mientras es de día, porque llega la noche. Yo estoy seguro que el aviso de Garabandal está cerca, que antes del aviso vendrá la Tercera Guerra Mundial, el cisma y muchas cosas. Aprovechen el tiempo. Yo sé que muchos no creen, y esto lo han dicho siempre, usted siempre ha hecho esas reuniones, usted siempre ha hecho lo mismo, pero algún día tendrá que pasar, algún día. Sí, Isaías lo dijo hace 2700 años, y no ha pasado, pero va a pasar, ¿no? San Pedro nos habló de la lluvia de fuego, y después la Virgen en Akita, Japón, nos volvió a hablar de la lluvia de fuego, ¿no? San Pedro hace 2000 años, y la Virgen hace 50 años, entonces, o hace 30 años, va a pasar. Y Jesús lo dijo también en Mateo 24, pero somos cabeciduros y somos obcecados en que no va a pasar nada porque no nos da miedo y entonces no queremos actuar, ¿no? Hay que rezar, hay que actuar, no más a la imposición de ideología de género. Únete a la Gran Marcha Nacional, 6 de noviembre del 2018. Y el 18 de noviembre, de 8 a 4 p.m., tenemos sanación a través del combate espiritual. Después de viajar yo a 3 pueblos de Cundinamarca y ver en cada manzana un brujo y ver gente con tumores en la cabeza, gente que se le caían los pantalones, el pelo por la cara, que perdía la razón por pura brujería porque no tenía un diagnóstico médico, y que después a través de oraciones, de liberaciones, pues la gente se fue restaurando. Ese día, si Dios quiere, tendré el libro sobre combate espiritual. Gracias a Dios por la enfermedad que me ha dado, por los dolores que he tenido, por todas las oraciones de ustedes, que sigan orando por mí, y porque en la enfermedad pude escribir ese libro sobre oraciones de combate espiritual,
que va a ser un libro muy importante y muy necesario, como fue tan importante la oración de la súplica ardiente de los ángeles, la oración de rebote, que no es para golpear y vengarse de la gente, no, es para que la gente se convierta, para que ese conjuro, maleficio, brujería revierta sobre la persona y la persona al recibirlo reflexione y se vuelva a Dios. Ese es el propósito real, ¿no? Como San Pablo cuando le entrega a Satanás, a esa persona que se enredó en la comunidad con la madrastra, y para que hiera su cuerpo y salve su alma. Ese es el interés, porque Dios hace las cosas bien y Dios hace todas las cosas para bien de los que Dios ama. Oremos también por estos políticos, por los que nos han estado engañando con lo de las cartillas y con todo eso. Oremos, ¿no? Oremos por nuestro expresidente, nuestros expresidentes, todos. Oremos por los políticos, es que para que entiendan que Dios los ama también a pesar de todo este baño de obscenidad y de inmundicia que quieren meterle más al país a través de estas cartillas y estas cosas. Únete a la gran marcha nacional el 6 de noviembre y te esperamos el 18 de noviembre en la Corporación Belén también, para que hagamos las oraciones de combate espiritual, y espero que si Dios quiere tendremos ese librito para esa época y por ese momento, para que ustedes puedan disponer de ese libro para aprender a dar una batalla espiritual y lo puedan esparcir por Colombia, para que en Colombia haya menos caos, menos castigo, menos problemas, porque realmente yo creo que eso que dice el pastor Wilkerson y eso que dicen las profecías de los santos católicos, el dies irae, el día de la ira de Dios está cerca. Lean el catecismo 675, 676, 677, en donde nos habla de este tema del final de los tiempos, que la Iglesia siempre lo ha tenido presente, aunque muchos salgan en el púlpito y le digan, eso es cuento, eso siempre ha pasado, eso no va a pasar nada, todo está bien. No, no todo está bien. No le están sacando del corazón a los niños en los cultos satánicos, están asesinando todos los días más policías, más inocentes, matando gente, violando niños, y nos acostumbramos al mal y estamos dormidos ante el mal. Y además a través de unos políticos corruptos nos quieren meter unas cartillas para degenerar más nuestros niños y nuestros jóvenes, ¿no? De manera que hagámosle al Señor, pidámosle al Señor misericordia, 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 oremos, y que a través de este seminario de sanación, a través del combate espiritual del 18, podamos aprender muchas cosas y esparcirlas, sin venganza, sin odio, porque yo creo que hemos polarizado al país a través del odio también. A través del odio, yo veo a veces algunos periodistas de ese famoso partido que se formó, Odia Uribe, ¿no?, a través del gobierno anterior, y tampoco vamos a odiar a Santos por lo de las cartillas y por las otras cosas que hemos recibido también. Vamos a amar y a pedirle a Dios misericordia, pero vamos a combatir. Hay que combatir y hay que decir la verdad. Acuérdense que el Señor nos dijo, y la verdad os hará libres, aunque tengamos que pagar con la vida. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Por ahí me preguntaban algunas personas que han sufrido brujería y que han sufrido atracos, y han sufrido robos, y han sufrido males. Dios de un mal saca un bien. Entonces aproveche ese mal para orar por las personas que se lo hicieron y para entender que Dios a veces nos purifica y nos santifica a través de eso. La Madre Teresa decía que es necesario pasar muchas humillaciones para aprender a ser humilde. Hay que humillarse
y aprender a ser humilde para poder aprender a obedecer y poder aprender a ser comunidades y aprender a ser generoso, ¿no? Generoso, en esta época necesitamos ser generosos y tener fe. No se olvide también que Dios es omnipotente, que Dios tiene todo bajo control, que el mundo no va a desaparecer, el mundo va a dar un vuelco, el mundo va a sufrir una gran tribulación, el mundo va a perder 4.000 millones de personas. Todo eso es verdad y es bíblico, y es de Fátima, y es de las... Pero el mundo no va a desaparecer. Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, y el mundo va a ser maravilloso y hermoso, pero diferente. Todos adorarán a Dios, todos servirán a Dios. El mundo será, la iglesia será pobre, humilde, despojada e imitadora de las virtudes de Cristo. Sigan orando por los sacerdotes, lo necesitan mucho. Están en crisis como estamos en crisis los laicos también, porque hablamos mucho de la crisis de los sacerdotes y no hablamos de la crisis de los laicos, ¿no? Sigan luchando. En el combate espiritual les vamos a enseñar un poco más sobre la lucha, sobre los combates, y en el libro, si sale a tiempo, habrá, y si no saldrá después, 15, 20 o 30 oraciones especiales que hemos en oraciones hermosas y profundas, oraciones de la iglesia para el combate espiritual. Oren por su obispo, oren por los sacerdotes, oren por la iglesia, porque el demonio ha atacado a la iglesia precisamente porque es la verdadera iglesia y él sabe que es la verdadera iglesia de Cristo, y por eso ha centrado su ataque sobre eso. Que Dios los bendiga, los espero el 18 en el seminario, y los espero en la gran marcha nacional el 6 de noviembre a las 10 de la mañana en el Monumento de los Héroes. Que Dios los bendiga a todos y un abrazo para todos. Amén.